Muy buenas tardes, bienvenidos. Generalmente los martes abordamos temas de salud y hoy vamos a hablar de una enfermedad que en muchas ocasiones, tiempo atrás, cada vez menos se confundía el diagnóstico con otras enfermedades y en el interín, hasta dar con un diagnóstico certero por parte de los médicos, generaba un sinnúmero de problemas para los que padecen y padecían la enfermedad celíaca. Vamos a hablar de esta intolerancia al gluten. Pero hay diferencias entre la enfermedad celíaca y quien es intolerante al gluten. Ya estará la doctora Marisa Parrota, médica gastroenteróloga y endoscopista, para darnos detalles de síntomas, de qué causa esta intolerancia, qué pasa con la persona que lo sufre, los niños, los adultos, todo lo que hay que saber de estas enfermedades, que por mucho tiempo confundieron el diagnóstico ocasionando innumerables inconvenientes. Pero programas como este, que tienen como objetivo brindar servicios, información, dará un detallado informe de esta enfermedad, que está vinculada con el gluten presente en algunos alimentos, en el trigo, la avena, centeno, cebada, y esto genera inconvenientes para quienes consumen productos basados en estos cereales. Además de la doctora Parrota, como siempre, Florencia O'Keeffe está con nosotros para los temas de salud. Y ya voy estableciendo este contacto con los televidentes. Síganos a través de Facebook, de Twitter, @planatv, dejen todas las dudas, las preguntas para que aquí sean evacuadas. Y vamos con testimonios, con gente que padece tanto la enfermedad celíaca como la intolerancia al gluten. Cristian, ese es tu caso. Vemos también allí una mesa con productos y ustedes preguntarán, ¿por qué la explicación de estos productos? Bueno, serán productos que son aptos para el consumo de personas celíacas, que tienen franqueado el consumo de alimentos como los que vemos aquí, pastas, harinas, pero estos son productos especiales para el consumo de aquellos que padezcan esta enfermedad. Cristian, contanos tu caso. ¿Cuándo se presentó? ¿Cuándo detectaste la enfermedad, Cristian? ¿Qué tal? Primero, lo detecté a los 14 años de edad. ¿Hoy tenés? 23, para 24. Ajá. Hace 10 años oficialmente que... Ahí supiste que eras celíaco. Exacto. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba contigo? A ver, contanos un poquito. ¿Cómo se manifestaba en tu vida diaria? Soy asintomático. No tuve síntomas, pero fue por motivo de desarrollo, del crecimiento. A los 14 años están los chicos creciendo y te comparabas con los compañeros del colegio y ¿qué pasaba? Y había un parate que se nota mucho. ¿Eras más petizo, por ejemplo? Sí, era muy petizo. Ajá. Y ahí tus padres decidieron y ir al médico. Empecé a hacerme muchos estudios de sangre, estudio tras estudio, hasta de hormonas. Sí. Y no salía nada. ¿Llevó tiempo entonces Llevó dar mucho con el tiempo. diagnóstico certero? De chico, de los 11, 12 años he arrancado y fue mucho tiempo. Y nos decías que eras asintomático. Exacto. Doctora Parrota, ¿cuáles son los síntomas generalmente de la enfermedad celíaca? Bueno, el paciente puede presentar síntomas típicos característicos y Sí. síntomas atípicos o extradigestivos. Ajá. Los síntomas clásicos de enfermedad celíaca son pacientes que presentan diarrea crónica, pero no todos los pacientes, tengo pacientes celíacos incluso que son constipados. Sí. En el niño, el paciente puede presentar, tras años de malabsorción, trastornos en el crecimiento, trastornos en el desarrollo, son chicos de talla baja, dependiendo de la edad de manifestación de esta patología. Claro. Si es un paciente adulto que va a desarrollar esta enfermedad, no necesariamente tiene que ser de talla baja. Marisa, y detallemos entonces, digamos, qué es la enfermedad celíaca, todo esto, porque hablamos del gluten, de la intolerancia. ¿Qué es la enfermedad celíaca? La enfermedad celíaca es una patología donde el paciente es intolerante al gluten de por vida. El paciente consume gluten, que es una proteína muy rica en el trigo, en la avena, cebada y centeno. Se conoce con estas siglas, TAC. TAC, así es, trigo, avena, cebada y centeno. La proteína en común que tienen estos cereales es el gluten. Claro. Este gluten es tóxico para la mayoría, para todas las personas podríamos decir, pero sobre todo para los pacientes celíacos. En los pacientes celíacos se les desarrolla unos síntomas que a veces son muy claros y muy evidentes, no siempre esto es así, otras veces son más solapados, anemia crónica, entre otros trastornos, síntomas que revierten por completo al retirar el gluten de la dieta. ¿Esta enfermedad se presenta con el correr de los años? ¿Es adquirida o es genética? La enfermedad tiene un origen, tiene un compromiso familiar. Hereditario. Es hereditario, así es.
pero quizá en la familia a nadie le hayan diagnosticado esta patología. Ah, y la lleva por años y no sabe. Así es. Y debuta a cualquier edad. Sí. En la infancia, en la adultez o por arriba de los 60 años puede aparecer Lo que le pasaba a Cristian, que era sintomática, que bueno, se daba cuenta por el desarrollo desparejo con respecto a sus compañeros. ¿Es lo usual o se manifiesta con síntomas y de qué tipo, Marisa? Hay distinta sintomatología. En el niño es más común la diarrea. En el adulto ya no tanto. Claro. Es decir, antes llamábamos síntomas típicos a la diarrea, talla baja y demás. Hoy los llamamos, no son tan típicos porque forman parte del 30% solamente de la sintomatología. El resto son síntomas, como decía antes, más solapados. ¿Qué pasaba si a Cristian no se le detectaba? Empezaron a los 11, 12 años, a los 14 se da con el diagnóstico. ¿Qué ocurriría si una persona avanza siendo niño o adolescente con la enfermedad? No, la edad de presentación de Cristian fue muy importante habérselo diagnosticado, porque es una edad del desarrollo, es fundamental. Si uno no lo diagnostica, las complicaciones, y hay una clara evidencia de esto en la clínica, las complicaciones no tiene sentido, pero sí, osteoporosis a edad temprana. O sea, consecuencias durante su vida. Consecuencias de no haber absorbido permanentes. bien los alimentos, Florencia. todos los alimentos. Bueno, hablar también de que esto se está viendo en los últimos tiempos, hay mucha gente que tiene intolerancia al gluten, que por ahí tiene esta sintomatología, que come algunos alimentos que tienen gluten y tiene distensión abdominal, se sienten mal, hay algo en las harinas que les hace daño. Se creen celíacos, hacen los estudios, resulta que no son celíacos, pero aparece esta nueva categoría, los intolerantes al gluten no celíacos. Me gustaría que Alejandra, que es una representante de este grupo, si se quiere, bastante nuevo, por lo menos en el diagnóstico, nos cuente qué pasó con su historia. Alejandra. Bueno, yo siempre tuve síntomas digestivos y gastrointestinales, sobre todo. Esto que describía la doctora. Tenía acidez, reflujo, casi no podía comer porque todo me caía mal. O sea, tenía mucha hambre y cuando comía me llenaba enseguida. ¿Qué recordás de qué época de tu vida recrudecía esto? Para mí, de los recuerdos que tengo, a los 18 años empezó. Tenía síntomas como de gastritis, me decían que era nervioso, que me daban antiácidos, bueno, hacía dieta para gastritis, mejoraba, cuando volvía a comer normal empeoraba y así estaba todo el tiempo, hasta que en el año 2012 empeoré muchísimo. Empecé con síntomas de, digamos, colon irritable, a lo que le llaman colon irritable. Claro. Terminaba de comer y empezaba a temblar. Tenía que irme a la cama y mi marido me traía un boldo porque empezaba a temblar de los espasmos. Varios años, Alejandra, de los 18 hasta hace un par de años hasta el que se 2012. detecta. Sí. ¿Y qué se te diagnosticó? ¿Qué es lo que tenés? Sensibilidad al gluten no celíaca o intolerancia al gluten no celíaca. ¿Hay una diferencia aquí, doctora? Por supuesto. ¿De Alejandra con Cristian? Sí. Cristian desarrolla un daño a nivel intestinal, es decir, el duodeno, va a haber una atrofia duodenal y desarrolla anticuerpos el paciente celíaco. En sangre tiene anticuerpos circulantes que pueden depositarse en ciertos órganos. Sí. En cambio, Alejandra no tiene daño intestinal, no tiene anticuerpos. Ella en particular sí, el viejo antigliadina, que está en desuso, pero bueno, ella sí. Pero igual reproduce los síntomas, al igual que un paciente celíaco. Claro. Síntomas de distensión abdominal, de disconfort, pesadez postprandial, síntomas similares. Hay muchos pacientes, no es el caso de Alejandra, que refieren artralgias, dolores articulares, cefaleas. Ahora, por lo que ustedes describen, yo imagino, usted, doctora, me dirá, hay mucha gente que no sabe que padece esta enfermedad. Por supuesto, sí. ¿Esto se ha estudiado? Sí. ¿Qué indican esas estadísticas? ¿Hay un número, por ejemplo? Por supuesto que sí. En la población, en nuestro caso, que somos todos descendientes de europeos, es 1 de cada 150 o 200 personas son pacientes celíacos. Así es. Y muchos de ellos no le han dado el diagnóstico certero. Por supuesto. Y el diagnóstico ocurre, como en el caso de Cristian, el diagnóstico ocurre edad promedio a nivel mundial, no en Argentina, a nivel mundial, tiempo promedio de diagnóstico son 8 años. Ajá. El paciente va de médico en médico hasta llegar al diagnóstico. Miren la importancia de esto, ¿no? Y de este tipo de programas. Alejandra, vos tenés una experiencia personal, ¿no? De un plan A de hace varios años
en que se le detecta, una persona genera interés por preguntar y por indagar porque tenía los mismos síntomas que se describían aquí en el programa. Contanos qué pasó. Es el caso de una chica que se llama Fernanda. Yo la conocí a través de las redes sociales, justamente por el tema todo esto de la intolerancia al gluten. Y ella me contaba que en el 2011 estuvo muy, muy mal, con síntomas o sea, tenía diarrea, bueno, los que ya hemos nombrado. Estaba internada de lo mal que estaba y no sabían qué tenía. Entonces el novio, mirando justamente Plana, en un programa que estaban hablando de celiaquía, donde se describen todos esos síntomas, va al sanatorio y le dice, Fer, che, ¿no será esto lo que vos tenés? Ajá. Bueno, se ve que lo comentan con los médicos, le hacen los estudios y era celíaca. Claro. La importancia que tiene la difusión de esto, porque no se conoce. Sí, sí, pueden pasar años a detectar y con los problemas que describía la doctora Parrota. Florencia. Sí, contundente lo que decía Alejandra, la importancia del servicio y la difusión en las enfermedades a veces no tan comunes. Y me gustaría preguntarle a la doctora, porque en el caso de los celíacos hay una herramienta, una batería para hacer diagnóstico. En aquellas personas como Alejandra que son intolerantes al gluten, ¿cuál es la manera de llegar al diagnóstico? Y si los médicos están preparados para sospechar esta categoría de intolerantes al gluten no celíacos. Sí. Los pacientes anteriormente entraban dentro de lo que llamábamos colon irritable. Hoy en día sabemos, tenemos evidencia clara de que el consumo de gluten produce esta inflamación digestiva sin dañar la mucosa y genera estos síntomas. Sí, esto tenemos evidencia clara. ¿Y la manera de detectarlo es clínica? Solamente clínica. No hay... Un 50% de los pacientes presentan anticuerpos antigliadina positivos. Sí. Claro. Solo un 50% de los pacientes. Cristian, cuando se detecta la enfermedad, se llega al diagnóstico, ¿qué cosas cambiaste en tu vida? Tus padres, a ver cómo encararon esto, cómo fue avanzando el tratamiento. Y la dieta es todo un modo de vida, es un estilo, cambia eso, la alimentación. La alimentación. La alimentación, el resto depende de cada persona cómo se lo tome. ¿Los alimentos sobre este es el eje del tratamiento, doctora? Eso es muy importante recalcarlo. Así como las complicaciones y el paciente no se adhiere a la dieta son importantes, al hacer la dieta de por vida, el paciente revierte todo, es decir, la curación es completa. Ajá. La curación es completa, así es. Solo con la dieta. Si bien es una dieta que no es sencilla, porque el gluten es un compuesto que está en la mayoría de los alimentos, pero solo con la dieta el paciente revierte el 100% de sus síntomas. Bien, Florencia. Que es importante, en este caso el remedio de algún modo es el alimento, es el que produce el problema, pero también el que lo soluciona. Sí. Y sabemos que hoy acceder a los productos para celíacos es todo un tema, porque son caros, porque no se consiguen en muchos lugares. Me gustaría que las dos personas que nos acompañan dando su testimonio nos cuenten cómo se arregla hoy un celíaco o una persona que tiene sensibilidad al gluten en el día a día para poder comer y también qué pasa cuando van a comer afuera, por ejemplo. Alejandra. Y es complicado el tema de comer afuera porque no todos entienden lo que te está pasando y a veces piensan que uno es quisquilloso. ¿Y qué haces vos cuando vas a comer afuera, por ejemplo? No, yo no voy. ¿No vas? ¿Evitas ese problema? Sí, por lo general vas a la reunión, pero o comés antes en tu casa o te tenés que llevar la vianda, pero como es más complicado andar con la vianda, por lo general se opta por comer. Sin embargo, existe una ordenanza, Florencia, ayúdame, que obliga a tener alimentos apropiados para personas celíacas. Sí, exactamente, que debería cumplirse, se está empezando a cumplir cada vez más en algunos ámbitos, pero todavía hay mucho que aprender. Y aparte el celíaco, por ejemplo, o el intolerante al gluten, si vos vas a una parrilla y en esa parrilla donde cocinaron la carne, la doctora me corregirá si no es así, por ejemplo, calentaron el pan, ya tiene un problema. O sea que tiene que ver en la cocina, las todo un personas que trabajan en el lugar deben tener conocimiento del tema. En una heladería, por ejemplo, los potes. A ver, vamos por parte. En un asado, en una parrilla, ¿cuál es el enemigo, por ejemplo? El pan. No solo el pan, los aderezos, el aceite donde se enfrían las papas fritas no puede ser el mismo que lo usaron para fritar las milanesas, por ejemplo. ¿Qué tienen gluten estos productos? El pan, con que uno reboza la milanesa, todo lo que sea así. No solo el pan y las pastas. Bueno, los chicos ahí van a poder decirlo mejor. Es decir, es un aditivo para los aderezos, para las mermeladas. ¿El alcohol?
el alcohol, hay bebidas que están permitidas y otras que no. Por ejemplo, el vino, la cerveza, algunos de estos. El vino sí, la cerveza no. La cerveza no se puede tomar. Hay ciertos tipos de cerveza. Claro. Incluso, Gustavo, hay, por ejemplo, no sé, pastas dentales, hay otros productos que no son alimentos, que contienen gluten y que le pueden provocar una reacción a la persona celíaca. Esto a veces no se conoce. El resto de la vida de una persona celíaca, la actividad física, ¿nada se ve afectado, doctora? Una vida completamente normal. Son personas sanas que se tienen que adherir de por vida a una dieta. Claro. Pero es una vida completamente normal. ¿Cómo es la calidad de vida, chicos? Cristian, en tu caso, cumpliendo a rajatabla con los alimentos que pueden consumir. ¿Normal? Normal. ¿No tuviste ningún tipo de inconvenientes, recaídas a partir de cambiar tu dieta? No, porque siempre me cuidé, o sea, el que conoce de los riesgos que genera una mínima transgresión de con un alimento, ya sea 1 kilo, es igual a 1 gramo. Sí. Es básica la información, entonces. Sí. O sea, hace mal sí o sí. El mínimo te das cuenta que la panza, está el que vomita, está el que le agarra diarreas, dolores Cuando de panza. se transgrede, a pesar de llevar un comportamiento acorde, ¿no? Y respetando cada producto, ¿se puede caer en recaídas? ¿Da síntomas inmediatamente? Por supuesto que sí. La dieta tiene que ser estricta y de por completa de por vida. Por supuesto que sí. Y no, a los médicos no nos preocupa tanto la molestia de la pancita hinchada que pueda tener el paciente, sí, como las posibles complicaciones, trastornos de la fertilidad, tanto para el hombre como para la mujer, complicaciones realmente serias. Bueno, María pregunta, yo soy celíaca, mis hijos, ¿tendrán mayor probabilidad también de ser celíacos? Y sí. El riesgo, tienen aumentado el riesgo de serlo en un 6% más que la población en general. Ajá. Pero no quiere decir que lo vayan a hacer a lo mejor en su vida. Claro. Cada tantos años tendrá que acercarse al gastroenterólogo y ver si requiere el control de acuerdo a la sintomatología. No quiere decir necesariamente que lo vayan a hacer, pero sí tienen un elevado riesgo. Hay más preguntas de la gente a través de Facebook, Twitter, Plan ATV y también, por supuesto, Florencia O'Keeffe retomando esta ida y vuelta con la doctora Parrota y con quienes padecen intolerancia al gluten y la enfermedad celíaca, que hay diferencias como hemos explicado. Pero ahora quiero recomendarles, y tengo un libro de Mirta De Fusi, Yoga para Niños en Manos, que incluye ejercicios del método de Pilates, porque en el Instituto Mirta De Fusi se ofrece durante todo el año cursos orientados a los que buscan la alternativa de una rápida salida laboral. Capacitación en método de Pilates con todos sus aparatos, Reformer, Gunda Chair, Torre, Ladder Bar, el instructorado y profesorado de yoga total. Además, asistente físico de pre y postparto, gimnasia con formas esféricas, yoga para niños y gimnasia para tercera edad. Prácticas intensivas en el instituto. Informate al 421-6955 y también está plasmado en la teoría en estos libros de, por ejemplo, Yoga para Niños de Mirta De Fusi, su instituto, una buena salida laboral. Allí están incluidos los ejercicios del método Pilates. Mucha más información en el teléfono 421-6955. Florencia. Sí, quería preguntarle a los chicos, sobre todo a Cristian, que fue desde muy pequeño, que se encontró con esta situación, ¿qué pasa a nivel familiar? ¿La familia acompaña la dieta? ¿Hay como un impacto en ese sentido? Bueno, mamá tiene que aprender a cocinar otras cosas, los cumpleaños, las fiestas, ¿cómo es ese día a día? Y es todo un tema, el comienzo fue difícil, amoldarse y todo, pero después tu familia te va ayudando, ya se hace más grande, comen casi todo lo mismo. Tratan de compartir la mesa y todo. No sí, porque bueno, también desterrar esto de que la comida para los celíacos es incomible, ¿no? Me parece que ahora también hay muchas opciones, como las que ustedes tienen allí, ¿no? Mostrándonos. Sí. Ya vamos a mostrar esa mesa completa que veo pastas, veo productos basados en harinas, pero que no tienen gluten. Y yo pregunto, doctora, para el próximo bloque, que no consuman, tengan prohibido absolutamente el gluten. ¿Puede causar algún perjuicio? ¿Se reemplaza esto? Se lo traslado para el siguiente bloque. De la enfermedad celíaca estamos hablando, pero ahora nos tenemos que ir a la pausa, el corte, y enseguida retornaremos. Antes, síganos porque vamos con una muy buena recomendación
ya conocen el sitio de clasificados online alamaula.com. Bueno, préstenme atención, se los recomiendo. A mí me lo sugirió un amigo. La verdad es que está buenísimo porque publicás un aviso ofreciendo lo que no usás. Un mueble, un electrodoméstico, lo que sea. Te contactás con gente interesada y lo vendés súper rápido. Así vas ahorrando un poco para comprarte lo que necesites. Y sí, Alamaula es el sitio de clasificados gratis número 1 de Argentina, pero lo mejor es que te contacta con gente de tu ciudad, sí, acá de Rosario. Entonces es mucho más fácil encontrar interesados y arreglar la venta. Alamaula.com es súper fácil de usar, gratis y no pagás comisión. Pausa y ya retornamos con este programa de Salud en Plan A. You get that I give so much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half timing and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me.